Hola, muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Rivera. Y este día, siempre junto a Ruth Vanegas, vamos a explicar sobre el tema de la depresión desde la perspectiva psicológica y la perspectiva bíblica. Como recordarán, la vez anterior hablamos sobre la ansiedad y esta es una continuidad del tema, pero ahora nos vamos a concentrar en algo más interno, la depresión, y lo vamos a ver siempre de la perspectiva bíblica y la perspectiva psicológica. Comencemos primero con la definición. ¿Qué es depresión? Hay muchas explicaciones sobre eso, pero podemos tomar como referencia la que brinda la Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud en conjunto. Y la depresión la definen como una profunda tristeza o desesperación, cuya duración se extiende más allá de unos pocos días e interfiere en nuestras actividades. Generalmente se considera la depresión como un trastorno cuando pasa más allá de los 6 meses, pero cuando uno experimenta este tipo de sentimientos por más de 2 semanas, hay que prestarle atención, porque esto se puede volver complejo y llegar a un cuadro de depresión con el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos identificar cuando uno está experimentando un cuadro depresivo? Podemos tener una tristeza prolongada o sensación de vacío, que las cosas no se van a resolver, que no hay esperanza. Se puede tener un sentimiento también de culpabilidad, irritabilidad, una inquietud constante y una dificultad incluso para concentrarse. De igual manera, fatiga, hay un cambio en los patrones de sueño. Si se fijan, todo esto afecta a nivel individual, pero también afecta a los demás, tanto en la escuela, en el trabajo o donde quiera que nos movamos. Otros síntomas que podemos considerar: cambio en el apetito, dolor crónico de cabeza o cuerpo, uno puede sentir o experimentar ese malestar, pérdida de interés en las actividades que realizan, hay un distanciamiento de la actividad de familiares y amigos, y puede incluso uno experimentar o llegar a tener pensamientos de muerte o incluso suicidas. Todos estos síntomas, cuando uno los está experimentando, podríamos considerar que uno está con depresión. Ahora, si vemos todas estas características, ¿qué es lo que menciona la psicología para efectos de poder identificar las causas? En psicología se procura identificar los factores que pueden influir a que se presente o no un trastorno. Dentro de ellas podemos considerar las genéticas, es decir, las que vienen de nacimiento, por herencia, o las alteraciones en las células o el sistema nervioso, pero específicamente las neuronas, que pueden estar alteradas y afectan la química del organismo, que también incluye lo biológico. También podemos encontrar las causas psicológicas, que es lo que hemos estado considerando, las sociales y las ambientales. Si se fijan, todo esto engloba diferentes formas de entender cómo se forma la depresión. También va a depender de nuestras emociones, de nuestros pensamientos
y nuestros patrones de conducta. Y también va a depender del sistema familiar y de las relaciones de apoyo o las redes que tengamos. La psicología da una propuesta de intervención cuando uno experimenta este tipo de malestar. Y dentro de los objetivos terapéuticos que enmarca la psicoterapia, se considera determinar con precisión los acontecimientos externos, es decir, identificar aquello que está generando este cuadro depresivo. Segundo, buscar maneras de transformar o adaptarse a este tipo de experiencias. Tercero, crear objetivos medibles y realistas con el futuro. Cuarto, identificar los procesos distorsionados de pensamientos y conductas. Quinto, crear destrezas para hacerle frente a los problemas. Es decir, brindarle al paciente herramientas para que le pueda hacer frente con un mejor nivel de adaptación a las dificultades. Y el último, identificar o prevenir episodios de futura depresión. Todos estos son los objetivos que se abordan desde la perspectiva terapéutica, de tratamiento psicológico. Por eso, cuando uno está experimentando este tipo de cuadros, lo recomendable es ir a un especialista para que le pueda brindar la asesoría requerida y le ayude en su dificultad del vivir. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva también bíblica sobre ello? Porque la Biblia también nos habla sobre eso. Hay algunas recomendaciones que podemos considerar si estamos experimentando depresión o si identificamos a alguien que está pasando por algo así. Lo primero es, no se sorprendan por su tristeza profunda. Debemos aprender a validar nuestras emociones, a saber cuándo nos sentimos felices, pero también que van a haber momentos donde nos vamos a sentir tristes. Juan 12:32, en la segunda parte dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El Señor Jesús comprendió la emoción en este momento. Y él pudo haberle dicho: ya va a pasar, o tranquila. Pero él se estuvo con ella. Eso nos ayuda a entender que cuando alguien está en un proceso de duelo o con mucha tristeza, qué mejor que una grata compañía. Y en este caso, qué mejor que estar cerca del Señor Jesús, que entiende nuestras emociones, nuestro corazón, lo que pensamos, lo que sentimos. Y la segunda recomendación es llevar a Dios esa tristeza profunda. Lo peor que puede pasar es que uno se encierre en sí mismo y no exprese esa emoción. No le cuente a Dios cómo uno se siente. Y qué liberación se siente cuando uno pone esa carga en Él, o incluso cuando uno descarga las emociones negativas en los demás. Y con esto me refiero a que los demás lo puedan escuchar. La Biblia dice en Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él va a estar para apoyarnos, para socorrernos y soportarnos. La profundidad de nuestra debilidad, cuando estemos en lo más profundo y lo más difícil,
podemos concentrarnos en el amor de Dios. Eso nos ayuda a ver que a pesar de las dificultades, Dios nos ama y está atento a nosotros. La siguiente recomendación es: rodeémonos de una gratitud profunda para con Él. A veces pasamos por alto los detalles del día a día. El sol, el aire que podemos respirar, la lluvia, una flor, los amigos, la familia. Siempre van a haber problemas, pero nunca perdamos la actitud de gratitud. Y la Biblia dice: gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5:20. Y si se fijan, dice: gracias por todo. Es decir, por lo positivo, pero también por lo negativo. Porque el Señor ocupa los problemas que nos están pasando para enseñarnos algo. Y la otra recomendación: extiéndase a alguien que también sufre. Esto significa que uno debe estar atento a cuando alguien se siente triste, preocupado, y no pasemos por alto cuando alguien dice sentirse así. La Biblia dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y esto es algo que debemos aprender a hacer. Muchas veces decimos: voy a orar por ti, pero no lo hacemos, y me incluyo. Pero lo importante es que aprendamos a darle seguimiento a las necesidades de las personas, a poder escucharlas, a orar por ellas y cubrir necesidades si en algún momento las hay. En la Biblia, el profeta Elías experimentó depresión, una tristeza profunda. Pareciera que en la Biblia solo existen hombres de fe que no tuvieron problemas. Pero cuando decimos hombres o mujeres de fe, es porque veo los problemas, pusieron su fe y su mirada a Dios. En 1 Reyes 19 nos relata que Elías fue invadido por depresión. Se nos relata que luego de derrotar a los profetas de Baal, la reina Jezabel buscó venganza. ¿Y cuál fue la reacción de Elías? Esconderse. Creo que algo que quizás yo también podría haber hecho, quizás alguien pudiera haber enfrentado ese problema, pero el Señor nos enseña a través de la vida de Él qué es lo que podemos hacer cuando experimentamos este tipo de sentimientos. Al punto tal de que Elías llegó incluso a sentirse con la necesidad de querer morirse, porque no se sentía bien y sentía que algo le podía pasar. Pero imagínense qué especial fue el Señor para con él, y que nos enseña que Él es personal, que no es ajeno a lo que sentimos. ¿Cómo venció Elías este episodio o esta depresión? Primero, se alimentó con suficiente comida y bebida. Pero esta comida no vino de la nada, sino que el Señor mandó unos cuervos para alimentarlo. Es algo sobrenatural. Pero el Señor también ocupa personas para soportarnos, para socorrernos. Y a veces pudiera parecer que un animalito, que generalmente no es como un águila o un halcón, Dios no lo pueda ocupar. En aquellos tiempos, este tipo de aves representaban cierta tristeza, cierto duelo. Pero Dios cambió el chip, por así decirlo, de Elías,
Y nos enseña también a nosotros que en medio de la situación, las cosas que Él va a ocupar para ayudarnos a veces no tienen lógica, pero es cuestión de fe. Segundo, reposó y recuperó energías. Cuando experimentamos este tipo de sentimientos, lo más recomendable es que recuperemos energías. A veces queremos las cosas light, y que de un día para otro queremos sentirnos bien, pero es un proceso. Y Elías, con la ayuda del Señor, lo hizo así. Tercero, emprendió camino, es decir, hizo ejercicio también. Esto nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, a liberar emociones negativas y a relajarnos un poquito más. Dios te escuchó atentamente y Él disfrutó de su presencia. Lo que se recomienda, y que muchas veces pasamos por alto, son los hábitos como la meditación, por ejemplo, de poder reflexionar en la gratitud del cuidado de Dios para con nuestras vidas y disfrutar su presencia, no solo hablando, sino también escuchando en silencio y recordando sus promesas. Debemos destacar que Elías salió de ese estado con la ayuda de Dios, pero él también llegó un momento en el que reconoció que necesitaba ayuda y se dejó ayudar por Dios. Ahora, recordemos que si alguien está pasando por depresión, este es un proceso. No es de la noche a la mañana que la persona se va a sentir mentalmente sana. Pero la dificultad de sufrimiento forma parte de esto. Y en 1 Corintios 13:12 dice: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, que ahorita podemos ver a través de una puerta pequeña lo que posiblemente está pasando, pero no conocemos el trasfondo o el por qué Dios está ocupando esta prueba para enseñarnos. Y Santiago 1, del versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que las pruebas que estamos pasando, el fruto que se espera es que se produzca paciencia en nosotros. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y es cierto, muchas veces uno es impaciente, quiere que las cosas sean del paso 1, 2 y 3, y no el 4, 5 y 6, y entender que es un proceso para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que la prueba por la que estamos pasando, Dios tiene el propósito de que aprendamos a depender de Él y a ser pacientes. ¿Y qué nos quiere enseñar algo? Como barro en las manos del alfarero, tenemos que aprender a sufrir ciertas deformaciones o presiones para formarnos más a la imagen de su Hijo. Y eso no es algo tranquilo, va a ser doloroso a veces. La pérdida de familiar, el estado de salud, pérdida de empleo, metas que no se han logrado cumplir, nos pueden llenar de tristeza. Pero nuestra mirada, como recomendación, debería estar en las promesas del Señor para nosotros. Como lo dice Santiago. ¿Y cuál debe ser nuestra posición o perspectiva en medio de todos estos problemas? Es vivir por fe. La fe no es una ilusión, no es un sentimiento subjetivo, es una dependencia total al Señor. Y dice en Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa, como lo vemos acá, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada. Es decir, lo que nos dicen las demás personas, cómo nos han hecho sentir, lo que leemos, todo eso no nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa. Pero también depende de nuestro acercamiento con Él. Y como hemos visto, son algunas recomendaciones que podemos aplicar en nuestra vida, que posiblemente conoce a alguien que esté pasando por depresión, o alguna vez posiblemente ha experimentado un cuadro de depresión, o ciertos síntomas, pero no olvidemos de que en medio de la tormenta, al final hay calma, hay paz, y que la tormenta va a pasar, que es un tiempo, un proceso, pero a veces esta tormenta puede durar muchos años. Pero como decía Pablo, en mi debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Y debemos aprender a ser agradecidos con Dios por todo lo que nos está pasando. Y Él nos ha dejado su Espíritu Santo para ser nuestro consolador, para sustentarnos, para alentarnos y poder tener una mejor comunicación con Él. Como hemos visto, estas son algunas estrategias que podemos hacer desde la perspectiva espiritual, que nos pueden ayudar a nosotros mismos, pero también a los demás. Así que vivamos siempre por fe, aprendamos a escuchar a los demás y aprendamos también a depender de las promesas de Él, que Él tiene un propósito para tu vida y para todos nosotros. Muchas gracias y primero Dios, nos vemos pronto en otro tema. Siempre ánimo a poder buscar del Señor, y ha sido un gusto este día estar también con ustedes. Muchas bendiciones y un gran abrazo.